Ya estamos de regreso aquí con ustedes en Coloquio Cultural, en televisión, cada sábado, 11 de la mañana. También en nuestro canal de YouTube, coloquiocultural.com, o en la web, www.entelevisión.com. Decíamos antes de irnos a la pausa que vamos a conversar o vamos a hacerlo partícipe del diálogo de este programa al doctor Luis Alfredo Pou, que es un antropólogo y tiene una especialidad en física forense. Antes de comenzar el programa yo le decía, doctor Pou, explícame lo que es una física forense, porque yo no entendía bien el tema. Y vamos a comenzar ahí. Explíquelo eso, porque yo me imagino que muchos de nuestros televidentes desconocen esas ramas de la antropología. Sí. Muy buenos días a todos. Un placer estar en este prestigioso programa, Coloquio Cultural, y con este gran periodista y ser humano muy interesado en lo que acontece en nuestro país, Terrero. Un placer para mí estar aquí. Nada, Terrero, usted sabe que la antropología es una ciencia que abarca muchos planos, y entre ellos está el plano biológico, del estudio del aspecto biológico del ser humano. Porque la persona, cuando se le menciona antropología, se van a un carnaval, se van a un programa de Discovery, ¿no? O Egipto, y creen que solamente la antropología es como una ciencia de aventura, de descubrimiento. Y sacar huesos de la montaña. Dentro de los huesos, ahí entra el antropólogo físico forense, que es quien se encarga del estudio exhaustivo de los restos humanos encontrados en un yacimiento arqueológico, en una tumba. Y en muchos países ya desarrollados, Terrero, la antropología física forense es utilizada en conjunto con los departamentos judiciales para aclarecer crímenes, ¿verdad? En base a los hallazgos de los restos humanos de las víctimas. El antropólogo físico forense se encarga, junto a otros especialistas, ya un equipo multidisciplinario, en determinar hasta las últimas horas de ese individuo antes de fallecer. El antropólogo se encarga de qué comió, más o menos las patologías que pudo haber sufrido y qué es lo que conllevó a una muerte, si es violenta o natural, y todo esto se embarca. Mayormente el antropólogo físico forense es muy utilizado en la arqueología. Eso para determinar, claro. Claro, esos restos, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con restos prehispánicos. Los aborígenes, los primeros pobladores de las islas aquí, que es lo que me corresponde. Y en México, pues trabajamos en grupos multidisciplinarios con también los restos ya momificados, sean óseos, de las culturas prehispánicas, para su comprensión, para el entendimiento de cómo esos grupos humanos vivieron, se desarrollaron en el aspecto biológico, porque ya entra también antropólogos culturales, sociales y lingüísticos que ya recrean otros aspectos, que con eso entonces creamos un perfil de un grupo humano. Sí. Exactamente, cuando encuentran restos, pueden en base a sus restos culturales, dígase vasijas, dígase hasta restos de alimentario, hasta restos paleontológicos de seres animales, ¿no?, que convivieron con ellos, podemos reconstruir el hábitat, en cómo ese grupo humano se desarrolló en su estado natural vegetativo. Es decir, ahí entra la palinología, que es el estudio del polen fósil. En base a ese polen fósil se determina qué tipo de bosque y vegetación vivió hace 300, 400, 1000 o 2000 años, que muchas ya no existen, son especies que ya han desaparecido. Y vemos cómo ese humano se alimentó, ¿verdad?, de una flora y una fauna que hoy no la tenemos. Entonces, o sea, el proceso de evolución de la humanidad se lo fue. Sí, entonces, por ejemplo... O sea, que a veces no es que lo va desapareciendo. A veces es que se va como renovando, se va transformando. No. En muchos casos hay un agotamiento del espacio. Mucha gente ve esas metrópolis antiguas como
Yucatán y todo esto, Egipto, y dice, bueno, pero ¿y por qué abandonaron esas megas estructuras imponentes? Y dirían, hay muchas hipótesis, yo le digo sensacionalistas, para crear que extraterrestre, que aquello y esto, pero no, hay un agotamiento de los recursos naturales. O sea, cuando una metrópoli crece, así mismo crecen sus necesidades alimentarias y de uso de recursos que los rodean. Y cuando usted agota, entonces usted tiene que ir, ya se le complica si no desarrolla una técnica de desarrollar una agricultura sostenible o una renovación, vamos a decir o así. en el caso de ahora, en el caso de los tiempos modernos, tenemos la capacidad o la facilidad de la transportación de un continente a otro de alimentos, materia prima. Y se adaptaban especies que eran bastante resistentes, ahora se adaptan especies resistentes a clima que antes no se podía cultivar. Y eso garantiza la sostenibilidad de vida de esos grupos humanos y también, como usted dice, la importación de esos productos ya con sistemas tecnológicos avanzados de refrigeración y conservación, pero antes no existía. Sí, que era más difícil. Entonces, cuando usted agotaba, cazaba tantos animales, lo agotaba, esos animales no tenían el espacio de reproducción, entonces esas especies se iban ya mermando, entonces esas metrópolis fueron abandonadas, que es la hipótesis que todos los antropólogos y arqueólogos y hemos manejado, es que agotaron los recursos que en ese entonces los rodeaba y tuvieron que dejar abandonada esa metrópoli. Y convertirse a llevar una vida nómada. No, desarrollaron, vamos a decir, simplificaron y se fueron a lugares donde comenzaron a desarrollar métodos más sostenibles de supervivencia. Entonces, eso conllevó a la migración. Pero ya existían grupos también que eran cazadores y recolectores, que es lo que la gente le llama nómada, que estos grupos recolectaban fruta, o sea, tenían el conocimiento donde en cierta temporada... O sea, la fruta de temporada. Ellos se trasladaban. Pero también en el camino cazaban, ¿sabes? Entonces, pero nunca desarrollaron una comunidad organizada. Eran grupos muy minoritarios, de entre 30, la misma situación. 40, 50 personas, y la mortandad era demasiado alta por el tipo de vida, o sea, de traslado, que era muy riesgoso para ese entonces. Sí, y las condiciones climáticas, de vivienda, enfermedades, otros grupos que agredían, ¿sabes? No era algo sencillo. La disputa por el terreno. Sí, bueno, hay una película que se llama Apocalipto, que la hizo Mel Gibson, no se me acuerdo el año, que ahí refleja cómo grupos cazadores y recolectores se encuentran con grupos organizados, los mayas, y estos eran esclavizados por los más avanzados. Pero ya lo más avanzado en la película se ve como hay un desgaste ya del imperio maya por el uso excesivo de los recursos. Interesante el tema. Y porque nosotros, República Dominicana, que no teníamos esa cultura de tocar temas antropológicos, y que incluso yo recuerdo cuando yo era estudiante en la universidad, hubo carreras que la universidad, para incentivar sus estudios, los establecía gratis. Y ahí estaba, entre esa carrera estaba antropología, veterinaria, que era la carrera que nadie quería. Creo que filosofía, los que estudiaban filosofía tampoco pagaban nada, porque eran carreras como que no se veían con futuro. Sin embargo, se ha demostrado con el tiempo que la sociedad siempre ha necesitado sociólogos, antropólogos, psicólogos, filósofos. Sí, las grandes sociedades que han avanzado y se han desarrollado de una manera, vamos a decir, ejemplares, son ciudades que utilizan la diversidad científica. Sí. O sea, todo es multidisciplinario. Y tú estabas hablando de una película de Mel Gibson, sobre que te dejaba caer un poco el tema antropológico. Pero hay una serie de Netflix
que se llama Salvación, en la que hay posibilidad de un meteorito que va a acabar con la Tierra. Y un tipo crea una especie de arca, pero que es una nave espacial, pero solo tiene capacidad para 160 personas. Y son los científicos. Y entonces, no, él comienza a buscar perfiles Científicos. de gente, y entonces encuentra una muchacha que estudia arte, y él la pone a trabajar con él y la pone a buscar los perfiles y dice, pero espérate, pero no vamos a tener nada en un mundo nuevo si no tenemos filósofos, si no tenemos poetas, si no tenemos literarios. Dice ella, no, el problema no es solamente tecnología, porque él estaba enfocado en buscar gente especialista en tecnología. Dice, no, es que vamos a comenzar de nuevo. Vamos a comenzar en una sociedad donde la tecnología todavía no se conoce, que habrá que desarrollarla. Pero la base de todo eso es crear una sociedad, pero una sociedad fuerte culturalmente, que es lo que nos va a permitir luego desarrollarla y eso. O sea, es interesantísima desde el punto de vista antropológico y sociológico cómo ella maneja el tema. De hecho, mira, la humanidad ha hecho una evolución social y en su estadio último, que es está la tecnología, con un avance muy vertiginoso, muy rápido. Cada día tenemos una innovación en un campo de la tecnología y ha conectado el mundo de una manera magistral y espectacular. Ahora, cada elemento de un estadio que no es bien aprovechado y no se ha estudiado cuál va a ser su etapa de consecuencia o término, todavía el ser humano no sabe si esa tecnología que nosotros estamos utilizando hoy en día será para siempre. De hecho, hay amenazas con los comportamientos que ha tenido el Sol con sus campos magnéticos, lo cual muchos científicos han determinado que cierto rango de proporción de una tormenta de esta solar podría dañar de manera significativa lo que hoy conocemos como tecnología. Y ahí es que entra a ver cuál sería la reacción de la humanidad al verse sin este recurso. A volver, o sea, estos millennials que nacieron, los millennials que han nacido con esto, no se ven sin eso. De hecho, me acuerdo en 2 ocasiones el WhatsApp ha caído y el mundo entra en un colapso. Y es una aplicación, es una red social. Y la humanidad prácticamente se colapsa. Porque pierde esa comunicación. Porque ya la comunicación humana a través de este tiempo ha sido más digital que personal. Sí, yo he dicho en este programa, en programas anteriores, que la gente está perdiendo. Y yo atribuyo, mira, ahí yo no tengo, yo tengo una hipótesis sobre la violencia. ¿Y qué yo digo? Pues mira, yo he dicho en este programa, uno de los principales auspiciadores de la violencia es la tecnología. ¿En qué yo me baso? Bueno, es que la gente ya perdió la capacidad de dialogar, perdió la capacidad de consensuar. Ya el teléfono tú hagas todo por ahí. Entonces, como tú haces todo por ahí, ya tú no necesitas conversar ni con el hijo, ni con el papá, ni con la mamá, ni con la esposa, ni con el amigo. Pero cuando te encuentras en un conflicto en la calle, como ya tú perdiste ese hábito, tú lo quieres resolver rápido y violento. Mira, como tú hablabas al principio de este caso tan lamentable que ha consternado la sociedad dominicana y parte del mundo, porque esto duele ya, como hablábamos, estamos totalmente comunicados, y estos casos llegan y duelen y pues caen pesados, ¿no? En muchas sociedades. A veces, escúchame, a veces pasa algo aquí en el país y uno se entera por amigos, está en el extranjero, que son que lo llaman, dice, mira, tú supiste lo que pasó, pero entonces, yo estoy aquí. Mira, el caso de Esmeralda, yo le he dado un poco de seguimiento y ella se comunicó, fue con unas amigas, no tuvo la confianza de comunicarse
con los familiares. Entonces ella ya en una etapa crítica de lo que le estaba sucediendo, le manda una nota que está ya rodando en las redes sociales, una nota de voz a la amiga diciéndole que está desangrándose. O sea, y la amiga en la nota de voz, no sé, parece que fue una nota, no hay respuesta de si le envió una respuesta. Y es un caso muy lamentable y ahí hay la falta de comunicación, lo que tú mencionas, personal. Nos sentamos a almorzar en un compartir de amigos y estamos todos. José, sí. O sea, entonces, yo vi el otro día un padre de familia en Nueva Zelanda que pone una caja para dejar los celulares a la hora del almuerzo, del desayuno y la cena, porque él dice que él perdió varios años contacto con sus hijos y no lo conocía. Sí. Aquí a alguien se le ocurrió una vez proponer de que comprar un sombrero y ponerlo al lado de la mesa y que en ese sombrero... Entonces, mira este caso de Esmeralda. Si hubiera existido una comunicación entre los padres y esta muchacha o familiares, ¿verdad?, responsables, quizá algún comentario esta niña hubiera hecho de lo que estaba sucediendo. Pero le era más factible comunicarse con amigas de la misma edad que quizás no tienen la capacidad de indicarle, de hacer lo correcto como debe de hacerlo. De manejar el problema. Como tú comentabas ahorita. Pero vamos a ir a una pausa ahora, doctor Pou. Y cuando regresemos, tocaremos ese tema y nos falta algo sobre el caso de Haití. Tenemos que volver sobre eso. Vamos a una pausa, señor director, y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Coloquio Cultural y con el doctor Pou.